Las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Eduardo Rodríguez Prats, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pues, ¿qué te puedo decir, Hugo? Siempre tratando de ser optimista, tratando de ver las cosas con esperanza. Y me encontré con un concepto que me atrajo mucho porque tal parece que es una enfermedad que están padeciendo todos los sistemas políticos y se denomina la radicalización acumulativa. Esto sucede en las relaciones humanas, sucede en el matrimonio, sucede en los partidos, sucede en la amistad. Y se define como que comienza a haber una cierta herida, una cierta diferencia, y en lugar de ventilarla, en lugar de tratar de solventarla, se empieza a profundizar, por eso es acumulativa. Y se empieza a abrir abismos, y entonces se empieza a dividir, y entramos en un periodo de discordia en que se descompone una sociedad y se impide una convivencia armónica. En España, por ejemplo, recordemos allá en el 2011, lo que fue el movimiento de los indignados, que rompió una transición que había sido exitosa. Existían dos partidos, Partido Popular, PSOE, empezaron a surgir otros partidos, se pulverizó la participación política y hoy España está en crisis. Chile, que es para mí la clase política más madura, más sensata, y que logró una gran unidad, por ejemplo, cuando el 5 de octubre del 88 votan porque se termine la dictadura de Pinochet, ahora se fueron con la idea de la constitución, de una nueva constitución, y una magnífica parlamentaria, Cayetano Álvarez de Toledo, española, fue a Chile y dio una conferencia y dijo que ella le daba las gracias, porque esta respuesta del pueblo chileno de rechazar el proyecto de constitución que hablaba de plurinacionalidades y que iba a profundizar divisiones, afortunadamente fue rechazada en un referéndum. El gran libro El Reformador, que habla sobre el Papa dice: siempre será preferible el todo sobre las partes, la unidad sobre la división, algo muy importante, la realidad sobre los principios. O sea, es superior la realidad sobre los principios. ¿Por qué? Porque si no partimos de la realidad o los ideales, sobre los ideales, pues entonces resulta que estamos operando en el vacío. La realidad es superior a los ideales. Y por último dice: el tiempo es superior al espacio. El espacio es lo inmediato y el tiempo es lo trascendente. Entonces yo sí percibo que a nivel mundial y a nivel nacional estamos en el proceso de radicalizarnos y esto se va acumulando. Cada vez tenemos mayores agravios, cada vez tenemos mayores conflictos. Esto lo decía yo la ocasión anterior, que tenemos que hacer un ejercicio. Posiblemente el discurso más breve y tal vez del mayor mensaje de unidad sea el discurso de 400 palabras que Abraham Lincoln pronunció en Gettysburg, cuando se conmemoró el año o los 2 años después de esa batalla, que es en donde comienza el norte, la unión comienza a prevalecer, en 1864. Y ahí habla la guerra civil, habla el término de la secesión. Es un discurso que dura 2 minutos y habla de que una casa no puede caminar si está dividida. Ahí es cuando define la democracia del sistema por el pueblo, para el pueblo y del pueblo. La Biblia mismo siempre habla de la división. ¿En dónde está la tarea para poder reconciliarnos? En la Constitución. Nuestra Constitución es un documento jurídico que ha surgido del conflicto y la confrontación. La Constitución
de 1824, que fue la primera ya de nuestra vida independiente, estaba muy tensa todavía la relación entre monarquía y república, entre federalismo y centralismo. Todavía no se cimentaba la nación. Después vino la de 1857, que fue una división liberales y conservadores y que propicia una guerra civil, la Guerra de los 3 años. Y la Constitución del 17 también es producto de los que triunfan. Entonces, en lugar de ser el pacto, en lugar de ser lo que constituya, que es una constitución, lo que constituye una nación, lo que la unifica, ha sido un documento que divide. Ahorita están mucho con las propuestas hacia el 24, con los grandes temas. Yo creo que deberíamos de arrancar por discutir nuestra Constitución. Nuestra Constitución la retorcemos, la soslayamos, la ignoramos, la violamos, buscamos la rendija, pero simplemente no la cumplimos. Entonces, yo creo que discutir sobre si este documento jurídico es importante y en qué debemos cambiarlo y en qué debemos preservarla sería una buena iniciación del gran debate hacia el 24. Y también dejar de soñar con que si modifican la ley, modifican la realidad. La ley es un reflejo de lo que en la realidad acontece. Entonces, tenemos que también superar esa tendencia a darle a la Constitución efectos mágicos. De la Constitución nace de una sincera voluntad del diálogo de los distintos para crear esa convivencia armónica. Entonces, esta sería mi reflexión. Jesús, estábamos platicando un poco de lo que puede suceder esta semana. Con toda certeza van a salir las filtraciones de la famosa guacamaya. Viene también el anuncio de este libro que escribe Elena Chávez, que fue la esposa de César Yáñez y que habla de grandes denuncias. Muchos editorialistas están hablando de estos temas. Y también viene la salida de Tatiana, qué repercusiones va a tener en la situación del Tratado de Libre Comercio, si se instalan los paneles o se supera, que ojalá y se supere, porque yo siento que las posibilidades de un triunfo están descartadas para México y tendremos que pagar, como ya sucedió en algunos asuntos en la Comisión Federal de Electricidad, que se han perdido ya arbitrajes internacionales. Entonces, vienen elecciones el 30 de octubre en Brasil y nuevamente insisto sobre la madre de todas las elecciones del 8 de noviembre, que quién sabe qué repercusiones puede tener, por ejemplo, el incremento de los energéticos o el mismo conflicto que hoy se agrava entre Ucrania y Rusia. Ese sería mi comentario de inicio de semana. Bueno, fíjese que ahorita tocó los temas justamente que aquí pues se han puesto en la mesa y pues creo que todo el país, ¿no? Lo de guacamaya o Sedenalixca, también como los llaman, ¿no? Porque pues ahí vinculan a gente del ejército y todas estas cosas enrarecidas. ¿Cómo encontrar la luz al final de ese camino? Hay quien dice, no se le puede tomar veracidad por la manera en que se dio. ¿Así de plano? Mira, el presidente López Obrador me parece que en un acto de honestidad y de reconocimiento dijo que esa información era cierta, de lo primero que se supo en relación a su salud y en relación a alguna información más. Yo creo que la verdad siempre debe aflorar. La verdad, si se oculta, se torna peligrosa. En la medida en que la verdad es opaca, crece la incertidumbre, crece el rumor, crece el bulo, que así se le llama la fake news, pero el término español es bulo, bulear. Entonces, yo sí creo que tenemos que enfrentar nuestra realidad. Patricio Aylwin, un gran político chileno, hablaba de que toda la verdad que aflore, toda la justicia que sea posible, porque también si nos ponemos a aplicar la ley con todo rigor, los romanos decían, la suma lex es injuria, es suma injuria, o sea, la aplicación rigurosa de la ley te puede llevar
a la injuria, a la iniquidad. Entonces, yo sí creo que el presidente debe reflexionar y modificar, insisto en eso como una sugerencia muy personal, porque sí estamos entrando en una confrontación tremendamente grave, en una situación financiera que también se anuncia grave, y que en principio tener que darle la debida difusión a toda esta información, aclararla, investigarla, yo creo que constituye un deber. Pero aquí hay una cosa, por la cantidad de datos, a lo mejor, todos los días le preguntan y todos los días tendría que contestar sobre el tema. ¿No está mal eso? Yo creo que sí, yo creo que sería preferible que la misma Procuraduría General de la República, Gers Manero, pudiera recabar esa información a los que la tienen y sacarla toda en su conjunto. Sí me parece que es importante, aunque hablan de tal información, de tal cantidad de documentos. Y de tal cantidad de personajes. Y de tal cantidad de personajes que pues, va a ser difícil que salga a la luz así en su totalidad, ¿no? Bueno, otra cosa, lo de Tatiana Cloutier, yo creo que ya se ha comentado bastante a nivel país, ¿verdad? Y los analistas. A mí lo que me llama la atención es lo que dijo hoy. Una jauría rodea al presidente. Mira, yo traté a Tatiana cuando ella era panista. Siempre discutimos un poco sobre la personalidad de Andrés Manuel. Sin duda, ella llegó a fanatizarse. Ella escribió un libro, La historia que hicimos, si no mal recuerdo, yo leí ese libro, y era una verdadera pleitesía, una verdadera... La loa. Sí, el libro era... inclusive acusa a los que señalaron en su momento que Andrés Manuel era un peligro para México. Y ella pues era la coordinadora de campaña. Entonces yo siento que se debe sentir muy mal en principio, porque yo siempre me preguntaba cómo era posible que pudiera colaborar con Andrés Manuel, que sostenía todas las tesis contrarias a don Manuel Cloutier. Es muy difícil, Hugo, para una gente ser hijo de un personaje. Yo conozco a 3 hijos de Manuel Cloutier. A Manuel, que tiene un carácter muy brusco, tiene un carácter muy norteño, y además tiene un parecido enorme con el padre, entonces choca con mucha facilidad, tiene una mecha corta, diría yo, o no tiene mecha. Después conoció una mujer extraordinaria que le tomé un gran aprecio, Rebeca Cloutier, que fue presidenta del PAN en Nuevo León, fue candidata, una mujer verdaderamente muy serena, muy diferente a Tatiana. Tatiana siempre obsesionada en participar políticamente, pero muy cuidadosa en extremo de cuidar su independencia. Me parece que eso influyó ahora en su renuncia. Yo creo que ella chocó. Me da la impresión de que es cierto, hoy hay varios artículos que hablan de eso, de que dentro del equipo del presidente, y eso también está evitando que marche y se coordine bien, hay 2 corrientes, los moderados y los radicales. Y parece ser que ella se sintió, porque lo dice en un renglón de su renuncia, que ya estaba agotada y de que ya no podía dar más. Entonces, yo tengo el presentimiento de que Tatiana defendió el que pudieran llegar a acuerdos y que se evite lo de los paneles. Esto del TEMEC. Y esto significaría que inclusive involucre reformas jurídicas, y esto se opuso a las tesis de la parte radical. Yo creo que junto con ella estaba también peleando en esta posición, me parece, Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, porque sabe lo que esto puede implicar de daño a las finanzas. Y en el otro extremo de los radicales, pues está principalmente Rocío Nale, ¿no? Al frente de varios funcionarios que creen que México debe continuar por ese rumbo, y que definitivamente yo creo que esto nos puede llevar a sanciones. Ya hay 2 casos en donde, repito, Comisión Federal de Electricidad ha perdido. Y nos ha costado mucho dinero. Yo creo que México perdió una gran oportunidad,
cuando se impidió o se obstaculizó que viniera inversión extranjera. Si ahorita México estuviera produciendo en la cantidad que podemos producir y que no se logró porque hemos disminuido. Yo hoy escuchaba declaraciones del presidente López Obrador, no coincido con él, en el sentido de que si no se hubiera invertido 50,000 millones de dólares, de pesos. En las refinerías, yo creo que sí hubiera sido preferible haber invertido en exploración y producción primaria. Yo creo que invertir en las refinerías, si hacemos cuentas de lo que cuestan las refinerías y lo que le cuesta a México refinar el petróleo y producir gasolina, es mucho más cara que si la compramos en el extranjero. 1. Y 2, si se hubiera invertido y se hubiera incrementado, ahorita estamos a 1.600.000 barriles. Tenemos un déficit mensual de 4,000 y pico de millones de dólares. Como está el precio, digo, estamos hablando de pesos y centavos, no estamos hablando de cuestiones que a veces distorsionan ideológicamente este debate. Volviendo con Tatiana Clouthier, a mí me llama la atención, no sé si usted, que también le entra la revisada de los diarios y todo eso, y a nivel internacional, Estados Unidos y Canadá, ¿qué han dicho? No, yo creo que prudentemente están guardando silencio de un asunto interno. Saben la piel tan delicada que México tiene cuando se ve como que se quieren entrometer en nuestra vida interna. Yo creo que ellos van a seguir discutiendo internamente. Yo había leído que se estaban superando muchos temas, que estaba ya fluyendo los permisos. Y el cambio puede dar al traste. Ahora, me parece también que Raquel Buenrostro podría no tener esta capacidad de ser puente. Tatiana, te digo, yo la conozco con todo y que critiqué su nombramiento porque no es una mujer que tenga experiencia en área económica, ni mucho menos en negociaciones internacionales. Pero le doy el beneficio de que se pudo haber preparado y asumido su tarea. En eso sí estoy consciente, que ella sí estaba pensando en que hubiera más inversión en México, porque ahorita es nuestro único remedio. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Aquí nos veremos el próximo lunes, mi querido Hugo. Vamos a la pausa entonces, ya son las 2 de la tarde con 18 minutos. Las niñas, niños y adolescentes de México